Bueno, muchas gracias a la Sociedad Valenciana de Nefrología y especialmente al amigo Pablo por la invitación. A ver, no hace mucho estuvimos comentando, Pablo y yo, un artículo muy interesante, un review muy interesante, más que muy interesante, es interesantísimo, es de los reviews que mejor he visto yo. Precisamente sobre la fibra en los pacientes renales, ¿no? Entonces, en los últimos años, en múltiples estudios, y esto ha generado evidencia, lógicamente, que es una de las cosas que nos preocupa, sobre la fibra dietética, que han evidenciado la importancia que tiene en la enfermedad renal crónica. Bueno, un paréntesis que no lo tenía preparado, pero yo creo que a partir de ahora, después de lo que nos ha dicho Alba, de lo que nos ha dicho también, bueno, no te has metido mucho en el potasio, pero también nos lo has dicho, y a partir de lo que yo diga, pues el miedo al potasio va a estar injustificado. A propósito de esto, hay un vídeo dentro de la página web de la Sociedad Valenciana de Nefrología, hecho por Pablo y por Carreño, por José Jesús o Juan Jesús. Belén. Hay un artículo en el que se habla precisamente del potasio. Y bueno, pues yo creo que hay que quitar el miedo y hay que quitarlo justificadamente con trabajo científico. Bien. Un poco en resumen, los beneficios que tiene la fibra son a nivel preventivo sobre factores de riesgo de la enfermedad renal crónica, que no es poco. Presión arterial, control glucémico, perfil lipídico y control de peso van mejorando con el uso de la fibra. Luego existen unos cambios positivos en la composición de microbiota, ya nos has dicho tú, Chus. El efecto sobre la inflamación y el estrés oxidativo, que yo creo que es muy importante este tema, se reduce también la acidosis metabólica y tiene un efecto laxante nada despreciable. En la práctica nutricional occidental predomina una serie de sustancias que hace que esté asociada a numerosas enfermedades crónicas y especialmente a la enfermedad renal crónica, y aumenta el riesgo de mortalidad en estos pacientes, en pacientes de enfermedad renal crónica. En toda la charla lo que estoy hablando de enfermedad renal crónica abarca todo, incluso la hemodiálisis en los diferentes tipos, incluso en el posttrasplante, que yo tengo poco visto, no he visto mucha bibliografía al respecto. Pero bueno, básicamente vamos de grados muy ligeros de insuficiencia renal a grados ya de diálisis. Bueno, por el contrario, es decir, contrario a este patrón occidental típico de Estados Unidos y de Europa, por el contrario, patrones de mayor consumo de fibra dietética y proteínas vegetales, como la dieta mediterránea, que ya se ha comentado, la dieta vegetariana y la dieta Plado, que es una dieta que se ha estudiado mucho en estos temas. Estas dietas tienen un efecto preventivo sobre los factores de riesgo asociados, como hemos dicho antes, e influyen en la progresión de la enfermedad renal crónica. Esto es muy gordo, creo yo. Hasta el punto de que las guías Kadoki recomiendan incluir una dieta rica en fibra con una mayor ingesta de frutas y verduras. Luego, en unas tablas que os voy a enseñar, veremos también, esto va a ir evolucionando mucho, va a ir a más este tema. Veréis cómo las frutas y las verduras aportan poca fibra comparado con cereales integrales, legumbres, frutos oleaginosos y semillas oleaginosas. Lo veremos luego. Dada la importancia de esto, pues lo que yo quería hoy era intentar hacer comprender qué es la fibra, cómo se presenta y fuentes para su consumo, algo lo más práctico posible, ¿no? Entonces tenemos la clasificación, como hemos visto antes por la doctora Puchades, la clasificación en oligosacáridos, polisacáridos, etc. Y aparecen una serie de compuestos presentes tanto en la dieta como luego se han extraído y se han hecho en forma de suplementos, y tenemos pues almidón resistente, semillas de psyllium, copos de avena, polisacáridos, inulina, glucomanano, etc. Un lío. Claro, esto es un poco... De aquí no vais a salir sabiendo esto porque casi yo no me lo sé, ¿no? Entonces,
¿De qué fuentes podemos sacar esto? Pues tanto de la dieta en alimentos naturales del mercado como los alimentos procesados, lo mínimamente procesados, como hemos visto antes por parte de Alba, del supermercado. También hay alimentos enriquecidos con fibra y también hay suplementos que podemos añadir. Bien, entonces tenemos el dilema. ¿Qué es lo que aconsejo al paciente? ¿La dieta rica en vegetales o alimentos enriquecidos o suplementos? Bueno, pues un poco yo me voy a centrar en la dieta, porque yo creo que es lo más complejo en principio, porque dar un suplemento, podéis coger, entrar en internet y ver cada suplemento que vais a dar, qué características tiene, porque saberlos de memoria todos tendríamos que estar muy metidos en lo que es la fibra, ¿no? Entonces, ¿cómo incrementar el consumo de fibra en la dieta? Pues tenemos cereales integrales que tienen una serie de características de fibra insoluble, tal y cual, los betaglucanos de la avena centeno, luego las verduras que son ricas en celulosa, hemicelulosa, etcétera, las frutas, que son, los plátanos son muy importantes, como antes también Alba ha dicho, porque tienen almidón resistente a los que sean un poco verdes. Luego las patatas y tubérculos, otra fuente, y luego las legumbres y los frutos secos y semillas oleaginosas, estos ya son campeones de la fibra, ¿no? Bueno, pues de nuevo, nos vemos un poco apabullados por tanta fibra, ¿no? Pero yo voy a simplificarlo y voy a irme a la dieta, qué es lo que hago yo con esto, ¿no? Y la conclusión es, si la dieta es variada, si yo consigo una dieta variada en el paciente, la fibra va a ser variada, porque las verduras tienen una cosa, los frutos oleaginosos tienen otra, etc. Entonces, pierde importancia el tipo de fibra. Nos despreocupamos un poco si tiene betaglucanos o tiene inulina o tiene lo que sea, ¿no? Bueno. Entonces, ¿cómo actúa la fibra a nivel del intestino? Pues, básicamente, hay dos grandes temas. Uno sería actuar sobre el control glucémico, el control del colesterol, es decir, beneficios para la salud, una dieta saludable, y otro sería más centrado en el aspecto de laxante del tratamiento del estreñimiento. Bueno, son muy interesantes las fibras de alta viscosidad por su efecto beneficioso. Betaglucano, por ejemplo, que tienen los copos de avena, tienen muchísimo, la fibra psyllium y la goma guar, por ejemplo. Perdón. Los mecanismos que permiten que se laxe el paciente en las situaciones o bien que tenga un buen ritmo defecatorio, o bien si está estreñido, solucionarlo, dependen un poco de estos temas. La fibra insoluble irrita mecánicamente la mucosa intestinal y estimula la secreción de moco y de agua. Y las fibras solubles formadoras de gel tienen alta capacidad de retención de agua, con lo cual el volumen de las heces aumenta y ambas dos actúan en esa misma dirección. Pero esto sería ya en el intestino grueso. Lo que os he dicho antes es en el intestino delgado. Es decir, hay dos fases, digamos, de actuación del intestino sobre la fibra. El efecto laxante la fibra tiene que resistir la fermentación para poder llegar al final del intestino grueso y allí ejercer la acción, y aumentar el contenido de agua para que sean heces más voluminosas, más blandas, más fáciles de evacuar. Y luego el efecto laxante de la fibra insoluble depende también del grosor, y esto es algo que a veces no se contempla ni se dice, y yo creo que es muy importante, porque es laxante en función de que sean fibras gruesas, pero cuando son pequeñas o lisas pueden provocar incluso estreñimiento. Bien. La alta capacidad de retención del agua de la fibra formadora de gel no fermentada, como por ejemplo la fibra de psyllium, puede tener. El psyllium es una planta de la que se extrae, tiene una gran cantidad de fibra, y bueno, lo iréis viendo mucho en la bibliografía. Entonces, tiene un efecto dicotómico. Esto también es muy importante y se dice poco, ¿no? La fibra formadora de gel no fermentada puede tener dos acciones. Una es cuando está estreñido, solucionarlo, pero cuando hay diarrea se puede normalizar, y esto yo a los años 80 o 90 hice una dieta para mis pacientes de diálisis que cuando tenían diarrea, yo creo que el 99% se solucionaban con una dieta que contenía bastante fibra, que yo en ese momento no conocía tantas cosas, pero intuitivamente pensaba que eso le iba a normalizar, ¿no?
Porque, por ejemplo, la manzana tiene una acción positiva, no, puede laxar, pero también el ácido málico, por ejemplo, actúa de manera beneficiosa en el intestino. Bien. Por lo tanto, es esencial reconocer qué fibras poseen propiedades específicas que promuevan la salud, control de la tensión, control de la glucemia, etc. Y qué suplementos de fibra tienen evidencia consistente y rigurosa, que es lo que antes también se ha comentado, ¿no? Que pueda permitirnos el conocer dosis y conocer acciones concretas y demostradas. Entonces, vamos a entrar un poco en cómo modificar la dieta para incrementar el consumo de fibra, incluido en la hemodiálisis. Todos los vegetales contienen fibra, todos. Es más, solo los vegetales contienen de forma natural fibra. Por lo tanto, ahí tenemos ya, sin complicarnos mucho la vida, ya tenemos una solución, ¿no? En la consulta, ¿qué es lo que yo diría que es mejor hacer? Pues tener en cuenta el grado de función renal, por supuesto, partimos de esa base. Si se tiene dietista y en una enfermería que mínimamente es experta, nos va a facilitar mucho la labor, y se debe hacer una encuesta de modificación de dieta, una encuesta muy simple, es decir, una encuesta de cómo está comiendo con respecto a una serie de alimentos y partir de esa base, de cómo está comiendo esa persona, ese paciente, y teniendo en cuenta qué hábitos alimenticios tiene y el grado de apetito, poder negociar el cambio de dieta con ella, igual que negocias cualquier otro asunto importante, y ver qué carencias tiene. De manera que lo óptimo para mí sería que tomara una o dos o tres frutas al día, una o dos ensaladas en comida y en cena, verduras cocinadas cambiando o no el agua de ebullición, cereales integrales, muy importante, legumbres moderadamente o no, según el filtrado glomerular, y los frutos y semillas oleaginosas en función también de su analítica, porque son muy ricos en el temible potasio, ¿no? Bueno, esto es una dieta que cuando yo entré un poquitín más en aspectos nutricionales en mis pacientes, en ese momento en Valencia había una dieta que habían hecho los nutricionistas de la FE, la nutricionista, que en ese momento solo había una, y el único hospital que tenía nutricionista, hizo una dieta de hemodiálisis, y esa dieta pues nos la copiamos todos. Todo el mundo hacía esa misma dieta. Bueno, como esa dieta llevaba una experiencia, llevaba un marchamo, digamos, de una experta, yo lo que hice es variar. Esa dieta tenía al final los nutrientes más importantes, entre otros el fósforo, potasio, por ejemplo. Entonces yo cambié la dieta intentando no cambiar excesivamente ese tema, ¿vale? Entonces, en la comida, bueno, la dieta era esta y esta, o sea, esta la he tenido que partir para que se vea mejor. En la comida, como veréis, hay ensalada todos los días, ensalada variada, y de postre una manzana o pera básicamente, pero también piña o melocotón en almíbar tirando el caldo. Luego en la cena había menos ensalada, pero había más verduras cocinadas, como patatas, verdura cocida, etc. Y luego en observaciones abajo les ponía lo que ha citado Pablo, un prototipo de ensalada que, bueno, ese prototipo de ensalada era variable, es decir, que yo era orientativa. Entonces lo que le decía al paciente era, pues haz una ensalada con estos pesos, tú pésalo todo, me da lo mismo que sea un poco más de lechuga que un poco más de cebolla, me da lo mismo, de estas 4, lechuga, cebolla, pepino y pimiento, que son los que menos potasio tienen de todas las verduras, de esas lo pesas y tienes 100 gramos. Y a partir de ahí, cuando lo hayas hecho varias veces, ya te lo sabrás de memoria y ya puedes liberarte de pesarlo. Y luego yo lo veré en mi analítica. Pues periódicamente vas controlándolo en la analítica. Entonces, les decía, estas 4, y de tomate y zanahoria, Carlota, yo le llamaba en ese momento Carlota, de zanahoria, pues como tiene un poco más de potasio, que luego veremos que no tiene demasiado, les decía que unos trocitos para dar color, porque la ensalada tiene que tener color. Los colores son nutrientes, y tomate, exactamente. Entonces, eso le da, pero color, no solamente color, sino sustancias que dan ese color que son muy importantes.
Bueno, y la fruta, pues si tenían flatulencia se la daba al principio de la comida y si no, pues al final. Bueno, y esto es un muesli, que este es mi muesli, es el muesli que yo me meto entre pecho y espalda todas las mañanas, que por sí, que Alba que me diga lo que supone. Bueno, es una bebida vegetal a la cual le añado una manzana y mientras me la estoy haciendo me como un plátano. Luego le añado una o dos cucharadas de pasas, perdón, de pasas de uva, o varios dátiles, etc. Ahí tiene muchas variaciones, ¿no? Pero bueno, básicamente es esto, ¿no? Luego los cereales integrales, ecológicos a ser posible, sobre todo copos de avena, que son los más interesantes de todos. Luego de frutos oleaginosos, almendras, avellanas o nueces, al gusto, troceadas o no, enteras o troceadas, que puedes meter dentro. Naturales, sí, sin tostar. Siempre las utilizo sin tostar, sí. Gracias. Hola. Perdón, era una duda. No, es que me gusta. Tú interrumpe todo lo que quieras. Semillas oleaginosas, las pipas de girasol y las semillas de lino o de chía, trituradas, básicamente trituradas. Y luego existen otras, por ejemplo, las pipas de calabaza, que son ricas en zinc, precisamente. Y luego las bayas, se pueden añadir bayas, arándanos, por ejemplo, en supermercados, las tienes congeladas con la misma calidad nutritiva. Y luego complementos al gusto. Pues, por ejemplo, si te gusta el gustito de canela, que tiene una cierta capacidad antiséptica, se puede dar. La cúrcuma, si tienes mucha inflamación, pues se puede dar. Y si quieres que dure más tiempo la cúrcuma en el organismo, le puedes añadir un poquitín de pimienta o golden paste. Bueno. ¿En especie? Sí. La cúrcuma en especie, sí. ¿Para bullir el arroz o la pasta? ¿Con hidrato? Exactamente, también se puede. Gracias. Luego, los copos de avena y el lino o chía, los dos tienen capacidades similares, son fibras formadoras de gel, como antes has comentado. Cuando la dieta es escasa en fibra, entonces sí que habrá que dar un suplemento. Pero mientras yo pueda dar una dieta con fibra, voy a tener más beneficios, con menos calentamiento de cabeza y con menos problemas. Bueno, pues ahora pasemos un poco a la fibra dietética en la despensa. Hace tiempo, en mi vida he hecho muchas tonterías, un poco jugar un poco con la nutrición, ¿no? Pero bueno, entonces me dediqué un poco a ver, no solamente en las tablas de composición de alimentos, sino además de eso la información nutricional de fabricantes de alimentos procesados, que ya has nombrado antes, es decir, Mercadona, Consum, etcétera. ¿Qué es lo que ponen en la información nutricional? Que además es bastante buena, es de bastante calidad esta, incluso más que algunas tablas. Porque las tablas están hechas a lo mejor hace 20 o 30 años y la capacidad de análisis del contenido de fibra de los alimentos ha mejorado. Por lo tanto, son fiables, vamos, en una palabra. Entonces, lo que hacía era pues coger ver cuántos miligramos o gramos de fibra tenían. Además de eso, metí proteínas para verlo y esa información era pues, de Mercadona, de Consum, de un herbolario al que compro cosas y de alguna marca y tal. Bueno, pues las tablas de composición, estas son de Novartis, estas son de Matthijs, que es una persona que ha investigado mucho en estos temas. Estas son unas tablas de Documenta Heiji que conseguí, no el libro, porque el libro está en bibliotecas y todo esto, entonces me hice fotocopias, os estoy hablando de los años 80-90, esto hace tiempo. Y luego otras tablas. Entonces, la tabla en concreto sería, y con esto ya acabo. Aquí tenemos el producto, ¿no? Las frutas frescas, por ejemplo, la fibra que contienen. Esto puede tener errores, lo digo porque si luego esto os lo quedáis, esto lo he hecho yo a mano y puedo tener algún error, pero bueno, también os he dicho que están las tablas que podéis aludir a ellas. Entonces, lo que tenemos, al enfermo renal, cuanto más grado de insuficiencia renal tenga, más tenemos que mirar el aspecto del potasio. Tanto en las frutas como en las verduras he incluido esto de potasio por el miedo que se tiene, ¿no? Pero vamos a ver,
La manzana y la pera, por ejemplo, que son las dos frutas que más hemos aconsejado siempre, aquí tenemos el potasio. Estos son dos, la columna tiene dos referencias. Normalmente, bueno, a veces la pongo aquí, pero aquí no lo he puesto, ¿no? Pero básicamente son de estas tablas de alimentación que os he dicho antes, sobre todo las tres primeras. Entonces tenemos la mandarina, por ejemplo, que tampoco tiene mucho potasio, tiene un poco más que la pera o la manzana. La fresa tampoco tiene demasiado. En amarillo tenemos las que tienen menos, ¿no? La sandía, por ejemplo, pero esto es más problemática por el líquido, ¿no? Porque uno se puede tomar 1 kilo de sandía fácilmente, ¿no? Entonces ahí hay que tener un poco más de cuidado, ¿no? Pero bueno, y luego el melocotón en almíbar, si se le tira el caldo, pues también tiene, en una de las guías, en una de las tablas, me ponía que tenía muy poco, ¿no? El caqui o palo santo, que se produce aquí, o persimón, tiene 170, 190, y luego acaba la lista aquí. Hay dos frutas, el níspero, que tiene un poco más de potasio, es intermedio, digamos, y las moras, aunque de moras se come no excesivamente, pues tiene un grado también, pues tienen una fibra muy alta. Es decir, un poco oscilan todas las frutas entre 1,5 y 2 de fibra, gramos de fibra por cada 100 gramos de producto, ¿no? Las frutas secas no se pueden evaluar en ese aspecto porque son deshidratadas. En cuanto a las verduras, pues tenemos un poco lo mismo, oscilan entre 2 y 3 gramos, y entonces tenemos la lechuga, tiene 240, es un poco más que las frutas, la cebolla y la cebolla tierna, que tienen poco potasio, el pimiento y el pepino, el pimiento crudo, el rojo, ese que está tan bueno, tiene también poco, y el tomate y la zanahoria, que están intermedios, tampoco tiene demasiado, ¿no? Sí que tiene, por ejemplo, las acelgas, espinacas y la cebolla tierna tienen un poco menos. La cebolla tierna es interesante porque tiene más fibra que la otra cebolla, en cambio tiene un poquitín menos de potasio. Pero bueno, esto probablemente tenga sesgos, toda esta información, ¿no? Luego pasamos a los cereales integrales y aquí empezamos a tener cantidades altas de fibra que oscilan entre 7 y 15. Tenemos el arroz 4, hablo de integral porque los no integrales tienen menos, ¿no? Por ejemplo, el pan de trigo tiene 9% de fibra, 8 de proteína, 4, es decir, menos de la mitad del pan blanco, en el pan blanco. Luego, bueno, hay varios, la espelta, por ejemplo, etcétera. Y oscilan un poco en ese aspecto. El arroz tiene menos que los otros, ¿no? La pasta de trigo duro, como son los espagueti, etcétera, tienen también su importancia, ¿no? Y se pueden comer integrales, están buenos. Luego, las legumbres, aquí ya subimos el grado de fibra, oscilan entre 10 y 25, menos la soja que tiene 5. Las alubias, por ejemplo, tienen 25 gramos, es decir, que si nos comemos 100 gramos de alubias, estamos casi comiendo toda la fibra que se aconseja para ese día. Esto es muy importante. Luego hay derivados de estos, la edamame, que son judías de soja, pues tienen muy alto. En cambio, el tofu, que es derivado, tiene menos porque es extractivo. Y luego el hummus, por ejemplo, que es de garbanzo, pues tiene también considerable. Y luego ya aquí ya pasamos a los campeones. Las almendras, avellanas o nueces, sé que es problemático en grados altos de insuficiencia renal, pero hay grados bajos de insuficiencia renal. Y todo esto hará que la progresión de la insuficiencia renal se modere. Esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, almendras, nueces, avellanas, etcétera, etcétera, oscilan entre 6 y 11. Y las pipas de girasol tienen aún más, entre 13 y 20. Y luego ya los frutos, las semillas oleaginosas,
como son el lino, sea dorado o marrón, da igual, y la chía, tienen cantidades brutales de fibra. Luego, por ejemplo, lo que es la leche y el yogur, pues tiene 0 fibra. Si son leches derivadas de soja o avena, tienen un poco en función de dónde se ha extraído, ¿no? Y luego hay ya cosas más raras como las algas, el polen de las abejas, la cúrcuma. La cúrcuma tiene 21 gramos de fibra. Y la levadura dietética, que algunos, bueno, yo es que soy vegetariano, algunos vegetarianos tomamos levadura de cerveza. Y el guacamole, por ejemplo, pues tiene 3,5, ya que lo has citado tú antes. Entonces, es un poco difícil ser exhaustivo en el tema de la fibra, pero el conocimiento de la fibra, el poco conocimiento de la fibra con el que nos vayamos a casa, yo creo que será suficiente. Es decir, no hay que ser exhaustivo, conocer todas las fibras, etcétera, etcétera, sino tener ideas un poco claras, prácticas, y empezar a ponerlo en marcha en los pacientes, ¿no? Y ver que no es tan problemático. Así que es todo.